Buenas noches, ¿cómo están? La semana pasada hemos dado un tema que hablaba de los 3 significados de la palabra Krishna. Hoy vamos a hablar sobre las 3 interpretaciones de la palabra Krishna. Es similar en el significado, pero la presentación de Sri Shirananda Murti agrega otras cosas y es muy interesante. Recuerden que este tema es del libro de Sri Shirananda Murti que se llama Discursos sobre Krishna y el Gita. ¿Ok? Vamos a ir dando diferentes capítulos sobre este tema. Comienza así. Todo lo que existe en este mundo tiene algún significado. Incluso las palabras que usamos tienen cada una su propia historia. Puede ser que no muchos sean conscientes del significado, pero eso no quiere decir que no lo haya. Cada palabra tiene una historia. Hace 15.000 años, escuchen bien, 15.000 años, la palabra rata estaba en uso. El significado usual de la palabra rata es carro. Pero, ¿por qué el carro se llamaba rata? Una auriga conducía el carro y en aquellos tiempos antiguos, para lograr que los caballos tiraran el carro, hacía un sonido, ra, ra, ra. Es decir, el que conducía el carro decía ra, 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 y los caballos empiezan a moverse y a tirar el carro. Al escuchar esto, los caballos comenzaban a galopar inmediatamente. Cuando hacía el sonido eso, los caballos se detenían. Dado que los sonidos ra y ta controlaban el carro, llegó a ser conocido como rata, o se lo conocía como rata. Rata quiere decir carro. De ahí viene la palabra Parthasaratta Krishna, Parthasaratta Krishna, uno de los temas muy hermosos que ya hemos dado. Bueno, hay tantas cosas en el mundo cuyo significado pocas personas conocen. Tomemos, por ejemplo, el nombre de esta ciudad, Ludhiana. No mucha gente sabe que la palabra tiene un significado, pero sí que tiene un significado. En el lenguaje védico había una palabra lodra, que es el nombre de una flor. Las mujeres de aquellos tiempos antiguos usaban el polen de esta flor como polvo facial. En el idioma védico también había una palabra, dhanya, que significa cualquier vegetación verde. Esta tierra tenía lodra dhanya en abundancia, y el dialecto local de la tierra hace unos 3.500 años era Pachachi, Prakrita. Es decir, está explicando cómo con el transcurso del tiempo la pronunciación de las palabras fueron cambiando. ¿Okay? El sánscrito védico original, Lodra Dhanya, se corrompió en Pachachi. Se corrompió quiere decir se cambió. ¿Ok? En este caso, Pachachi Prakrita, para convertirse en Lodhana. Luego, hace 2.500 años, esa palabra cambió en Demi Pachachi, para convertirse en Lodhana. Luego pasó al antiguo Punjabi, tomando la forma de Lodhiana. Ahora en Punjabi moderno es Ludhiana. Se ha convertido en inglés para convertirse en Ludhiana.
No hay una sola palabra que no tenga un significado detrás, aunque las personas pueden o no ser conscientes de ello. Es que es muy interesante mencionar aquí que Sri Sri Anandamurti, a quien nosotros llamamos cariñosamente Baba, ha dado una enciclopedia que consiste en 26 libros y no llegó a completarse. Creo que solo llegó, si no me equivoco, hasta la letra G o Ga. Bueno, tomando en cuenta que el abecedario sánscrito tiene 50 sonidos y antes de llegar a las consonantes hay vocales y hay 16 vocales: a, i, u, etcétera, etcétera. Entonces, él fue contando, creando esta enciclopedia con descripción de las letras, las historias, digamos, que se contaron en esta enciclopedia, y creo que llegó a la letra Ga. Lo voy a averiguar y lo diré otra vez. Muy interesante sobre la historia de los lugares, episodios de aquella época. Muy, muy interesante. Bueno, seguimos con ello. Quiere decir que las personas no somos conscientes siempre de la historia de las palabras y en los cambios que han sucedido a través de la historia, a través de los siglos, a través del tiempo, ¿ok? Y según en qué lenguaje ha habido transformaciones. Una de esas palabras es Krishna, cuyo significado también es relativamente desconocido. En sánscrito, el verbo krish significa investigar, descubrir. Entonces, la entidad que uno alcanza al hacer que la propia mente sea cada vez más sutil a través de la sadhana y vayanas, a través de la meditación y los cantos, se llama Krishna. O sea, la entidad que uno logra, digamos así, sutilizando nuestra mente con la meditación y los cantos, se llama Krishna. En otras palabras, lo que alguien logra a través de una profunda cultura y meditación es Krishna. Lo que alguien logra a través de una profunda cultura y meditación es Krishna. Quiere decir que con las prácticas espirituales llegamos a autorrealizar y conocer qué es el significado de Krishna o qué significa Krishna. El segundo, bueno, entonces explica aquí que significa investigar, descubrir, porque si meditamos, llegamos a descubrir quién es Krishna. El segundo significado del verbo krish es atraer. Atraer todo hacia uno mismo. El núcleo de nuestro sistema solar es el Sol y varios planetas, satélites, etcétera, orbitan alrededor del Sol. El Sol atrae hacia sí a todos los objetos que orbitan o que giran. Es por esta atracción que los planetas, satélites, etcétera, son capaces de moverse alrededor de su núcleo siguiendo sus propias órbitas. De manera similar, aquel que está atrayendo a todo el universo hacia sí mismo es Krishna. Por lo tanto, Krishna es la fuerza de atracción más grande del universo. Nadie puede ir más allá del ámbito de su fuerza de atracción. Las personas pueden o no acercarse a él, pero bajo ninguna circunstancia nadie puede trascender los límites de su ser. Digamos así, nadie puede trascender los límites de Krishna. Puede de esa entidad cósmica, puede acercarse, puede unirse, pero no puede ir más allá.
¿Y a dónde irían después de todo? Fuera de su ser no hay nada ni nadie. O sea, más allá de la conciencia cósmica, no hay nada ni nadie. Por lo tanto, a aquel que tiene el mayor poder de atracción, le damos el nombre de Krishna. ¿Ok? Muy bonito, ¿verdad? También saben que de todos los colores, del blanco al negro, el negro tiene la mayor fuerza de atracción. Por eso en sánscrito el negro se llama Krishna. Como ven, los significados que leímos la semana pasada en el tema de los significados de la palabra Krishna es similar, pero con otra profundidad. Ahora hablemos un poco de historia. Hace unos 3.500 años, nuestro Bharata Varsa es la India, se dividió en muchos fragmentos. No había unidad entre los diferentes reinos y en ausencia de unidad, el desarrollo de la gente común no era posible. Y sin embargo, Bharata es uno e indivisible. Sí, digamos, cada representación, cada manifestación de la conciencia cósmica en el mundo físico, como fue Shiva hace 7.000 años y Krishna hace 3.500 años, estamos hablando de la misma entidad cósmica que aparece en diferentes periodos, pero es la misma entidad, claro, con un cuerpo físico y una fisonomía diferente, pero viene con ese poder, esa fuerza cósmica para enderezar a la sociedad. En aquella época, la India estaba dividida en pequeños reinos y Krishna vino a crear el Mahabharata, la gran India. Y de allí nace, digamos así, la guerra, el porqué del Mahabharata. Al final voy a explicar un poquito más. Vamos a terminar de leer. Entonces, no había unidad o no había unión entre los diferentes reinos y en ausencia de unión o unidad, el desarrollo de la gente común no era posible. Sin embargo, Bharata es uno e indivisible. Así que aunque estaba dividido, la India es una e indivisible. ¿Cuál es el significado de Bharata? En sánscrito, la raíz del verbo bri, porque esta es una vocal, bri significa proveer, de subsistencia, y la raíz del verbo tan significa aumentar, realizar, de modo que la palabra Bharata llegó a significar una tierra donde todos los requisitos básicos de la vida están disponibles y donde existe un amplio margen para el desarrollo integral. Entonces, es muy interesante aquí explicar algo más. O sea, Bharata quiere decir India, ¿ok? Y o sea, el sitio, el medio ambiente donde existía todo lo que es necesario para subsistir. Había hace, digamos así, mucho tiempo antes de Krishna, había un rey que se llamaba Bharata, ¿no? Dicen que digamos así, que la descendencia de Bharata, después de mucho tiempo, vino Krishna. O sea que, digamos, su familia físicamente desciende de Bharata. Era un rey que la gente quería muchísimo, era noble, era justo, bueno, y había conquistado muchas tierras. Tenía 9 hijos, 9 hijos. Y cuando llegó el momento de elegir el príncipe heredero, eligió un plebeyo del pueblo en lugar de elegir uno de sus hijos. Su madre estaba horrorizada, muy enfadada. Y él le dice, madre, tengo que elegir
la persona que va a ser capaz de cuidar y querer al pueblo. Mis hijos, ninguno está capacitado para ello. Imagínense el sentido de la justicia. ¿Qué pasa hoy? Que elegimos a los cercanos con los mejores puestos, los mejores sueldos, porque son conocidos, porque son amigos. O sea, eso es el sentido de la moralidad, de Barat. ¿Ok? Muy bien. Sin embargo, tenía un apego, él estaba muy apegado, así como alguien está apegado a su gatito, a su perrito, él estaba apegado a su cisne. Entonces, una vez se enfermó muy gravemente, y en el momento de morir pensó en el cisne, que cómo lo iba a dejar. Y en la próxima vida, bueno, se murió y en la próxima vida nació como cisne. Eso es que lo último que uno piensa, digamos, se manifiesta. Es muy importante pensar siempre en Dios. Y cuando vamos a dejar este mundo, si estamos conscientes de ellos, pensar solo en el Ser Supremo. Porque lo que queda en la tierra quedó. No nos podemos llevar nada. Entonces, es muy importante. Ahora, ¿cómo lo sé esto? ¿Cómo se sabe esto? Porque Sri Sirananda Murti lo contó. Y dijo que después de ser cisne, en la próxima vida nació como yogi. Y eso quiere decir que era una persona tan noble y tan justa. Sin embargo, lo último que pensó en el momento de la muerte se manifiesta como un deseo, como un apego en la próxima vida. Entonces, es muy importante qué es lo que pensamos a diario. ¿Ok? Dice, ¿cuál es el significado de Bharata? En sánscrito, la raíz del verbo bri significa proveedor de subsistencia, y la raíz del verbo tar significa aumentar, realizar, de modo que la palabra Bharat llegó a significar una tierra donde todos los requisitos básicos de la vida están disponibles y donde existe un amplio margen para el desarrollo integral. Quiere decir que la India tenía todo ese potencial para crear un país de bienestar. Bharata Barsa. Barsa quiere decir tierra o país. Se dividió en una serie de diversos estados más pequeños que no tenían unión entre ellos. Creo que ya he leído esto. Y en ausencia de unión, nunca fue posible el desarrollo del país como un todo, es decir, como algo completo. Pero culturalmente, Bharata Barsa es una tierra de un solo grupo social. Aquí nació en días pasados un gran Mahapurusha, una gran alma, cuya ambición era unir las partes fragmentadas de la tierra y establecer un vínculo de unión entre ellas. Y eso él cumplió. Krishna era la gran personalidad de esa era que podía atraer a todos con su extraordinaria personalidad. Bueno, como ustedes saben, el Gita es uno de los capítulos del Mahabharata. Mahabharata es la gran India. Es una historia épica, muy valiosa y que enseña. Y si analizamos los personajes, que en el futuro vamos a ir contando algo, porque ahora estamos leyendo los discursos sobre el Gita, sobre Krishna y el Gita. Hay otro libro de Ananda Murti que habla sobre los personajes del Mahabharata. Y es muy interesante. Hace 20 años vi la obra completa en vídeo. Lo tengo, pero no encuentro el tiempo de repetirlo. Hay otras versiones del mismo tema, pero esta que vi yo, que fue la primera en la India, es maravillosa. Los personajes
el personaje de Krishna y de los demás. Está en vídeo, es muy hermosa, muy hermosa. Bueno, entonces, el rol de Krishna es fundamental. Y es interesante ver, ya lo he comentado en otros vídeos, que era una lucha entre dos familias. Por una parte estaban los Pándavas, que eran los hijos de Pandu. Pándavas, que eran los 5 hermanos que eran apoyados por Krishna. Y por otro lado estaban los 100 hermanos, los hijos de Dhritarashtra, que eran 100, pero en realidad el número 100 de hijos es el número 100, tiene, digamos, un simbolismo que cuando nos toque comentar sobre el Mahabharata lo comentaremos. Bueno, la cuestión es que esa guerra que se fragua allí tiene un significado muy interesante, porque a pesar de que han pasado 3.500 años, la mentalidad, las historias, el porqué de las guerras sigue. Quiere decir que el ser humano muy poco ha aprendido del pasado y la psiquis, la mentalidad, aún está en oscuridad, porque siguen las ambiciones, siguen las conquistas, etc. Ustedes pueden preguntarse entonces, ¿por qué el Señor Sri Krishna tuvo que planear la batalla del Mahabharata? Es decir, ¿por qué Krishna planeó la guerra? Deben tener en cuenta que cada vez que alguien quiere realizar una tarea, debe idear, debe pensar ciertos medios para lograr su propósito. Pueden hacer vuestro trabajo con palabras dulces, pero es un hecho que no todo el mundo puede ser inducido a trabajar con dulces palabras. Claro, quiere decir que una persona que está planeando la guerra del Mahabharata, en este caso, tiene que pensar cómo conducir a las personas. Es decir, claro, es bueno hacerlo con palabras dulces, pero a veces las palabras dulces no tienen ningún éxito. Entonces dice así, si el conductor de una carreta de bueyes les dice a sus bueyes, oh, mis queridos bueyes, por favor, giren a la izquierda o giren a la derecha, los bueyes pueden o no prestar atención a la solicitud. Es por eso que el conductor generalmente tiene una picana afilada en la mano. Las personas que son sinceras y buenas estarán dispuestas a hacer el trabajo si lo piden de una manera dulce. Es decir, si alguien les pide a ciertas personas sinceras hacer el trabajo de una forma dulce, la gente va a acceder. Pero algunas personas son tan obstinadas como los bueyes. Para convencerlos es necesario aplicar la fuerza. Y cuando eso falla, se requieren medidas aún más severas. Esto explica por qué tuvo que orquestarse la batalla del Mahabharata. Es decir, para poder lograr ese cambio, ¿no? Krishna tuvo que acceder, digamos, a medidas más severas, aunque inicialmente, aunque como era el problema entre estas dos familias, que el padre de los 5 Pándavas murió y los niños eran pequeños y les tocaba ser rey al mayor, a Yudhishthira, pero eran todos niños, eran muy pequeños, entonces su tío, el ciego, su tío que era ciego, asumió el reinado con la promesa que tenía que devolverle el reino cuando los hijos fueran grandes, pero como Dhritarashtra había tenido ya muchos hijos y eran muy demandantes, no quisieron devolver el reino.
Y Krishna les dijo, pero bueno, aunque sea una ciudad, no, 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 no. Aunque sea un pueblito, no, no, no. Si Krishna les dio la oportunidad antes de provocar la guerra, pero no accedieron. Y ese fue el resultado de la guerra. Y siempre decimos que, claro, cuando hay una guerra, mueren de los buenos, mueren de los malos, y es una pena que mueran las personas. Pero al final, el dharma, la rectitud, siempre gana, siempre gana. De los dos lados hay lucha, de los dos lados hay heridos, muerte, sufrimiento, pero al final la batalla siempre la gana la moralidad. No sería correcto decir que él, o sea, Krishna, tuvo que pelear la batalla, porque el propio Señor Shri Krishna no participó en la batalla. Sin embargo, él ideó el plan de batalla. Tuvo que hacer esto debido a las exigencias de la situación. Cuando las palabras dulces no funcionan y el razonamiento simple falla, a veces el uso de la fuerza es la única forma de lograr los objetivos. Las palabras que la mente no obedece fácilmente son obedecidas por la carne y los huesos cuando se les da un golpe. Krishna fue una figura histórica. Él apareció en la tierra de ese tiempo en la forma de un ser humano y llevó a cabo una gran batalla para la sociedad humana. Está claro, no hay nada que explicar sobre esto. Aquellos de ustedes que son estudiantes de ciencias, particularmente estudiantes de medicina, deben saber que el cuerpo humano tiene varias glándulas. Secretan diferentes tipos de hormonas y estas secreciones determinan las propensiones o britis mentales de la persona. De estas secreciones también depende la naturaleza, la conducta y los patrones de comportamiento de los seres humanos. Es decir, las diferentes glándulas endocrinas que secretan o segregan diferentes hormonas tienen mucho que ver con nuestras propensiones, nuestras maneras de percibir el mundo y nuestras reacciones. Y de esto también depende la naturaleza, la conducta y los patrones de comportamiento de los seres humanos. Por eso, el yoga hace hincapié en las posturas de yoga, en la respiración, en la alimentación, en la meditación, porque con las posturas de yoga vamos presionando y distendiendo diferentes glándulas y así armonizamos las hormonas. Podemos equilibrar el cuerpo y la mente. La mente y el cuerpo no se pueden separar. La mente con sus pensamientos positivos o negativos afecta nuestra salud. Y lo que comemos afecta nuestra mente y nuestro cuerpo. No está disociada una cosa de la otra. Por eso el ser vegetariano es fundamental, porque las células se crean de la esencia de lo que comemos y el producto de las hormonas, la esencia, la naturaleza de las hormonas tiene que ver con nuestra alimentación y afecta a nuestro cerebro. Este cuerpo humano es una creación admirable. Si lo cuidamos, podemos vivir largo tiempo. Para controlar las propensiones existen varios chakras, centros psicoespirituales o plexos, ubicados en diferentes partes del cuerpo. Estos chakras están a su vez controlados por el Sahasrara chakra, glándula pineal. Quiere decir, hay varios chakras a lo largo de la columna vertebral y todos estos chakras están controlados por el séptimo chakra, que es el
y en la corona de la cabeza, en la coronilla, y por la glándula pineal, porque cada chakra importante coincide con una glándula endocrina. De hecho, todas las funciones del organismo están controladas por el Sahasrara, el último chakra. Entonces, cuando alguien quiere elevar su conciencia, elevarse espiritualmente, tiene que elevar su Jiva Bhava, parte microcósmica. ¿Qué es el Jiva Bhava? Es la Kundalini que yace en, digamos así, en el primer chakra, en el chakra básico, en el Muladhara chakra. Entonces tiene que elevar su Kundalini a un nivel superior. En el lenguaje de las escrituras, este Jiva Bhava se conoce como Kula Kundalini, fuerza divina latente. La Kula Kundalini debe despertarse y ascender gradualmente paso a paso, desde el primer chakra, el chakra Muladhara, el plexo basal, hasta el punto central de control en el séptimo chakra. Esta Jiva Bhava, esta Kundalini, Kundalini Shakti, se llama Radha en las escrituras tántricas, Radha, mientras que el poder controlador central en el séptimo chakra, desde donde se controlan todas las múltiples actividades de la persona, se llama Krishna. Es una forma, digamos así, amorosa, romántica, por decir así, que Krishna es la conciencia, en la forma de conciencia, en el último chakra, y Radha, que es la femineidad, la conciencia unitaria, que se, digamos así, se centra, se ubica en el primer chakra. Cuando la Kula Kundalini alcanza el séptimo chakra, la persona alcanza moksha. Cuando la Kundalini, que está en el chakra basal, o Muladhara chakra, se despierta a través de la iniciación espiritual, la persona alcanza moksha, la liberación no cualificada. Moksha quiere decir la unificación permanente con la conciencia cósmica. Este es el significado de Krishna en el yoga. Estas son algunas de las interpretaciones de la palabra Krishna, pero sea cual sea la interpretación que demos, siempre se debe recordar una cosa, que todos los Krishnas son, en última instancia, uno y el mismo. Krishna tiene, digamos así, existió físicamente como un ser humano, existe como conciencia infinita, está, digamos así, en nuestro Krishna está presente en el séptimo chakra, en la coronilla de la cabeza, dentro, digamos así, del chakra, que es una cosa sutil. Ese chakra está relacionado con la glándula pineal. Entonces, las prácticas espirituales ayudan a desarrollar ese chakra y los demás. La esencia del Dharma, su misterio, la esencia de la espiritualidad, su misterio, yace oculto en Paramapurusha. El misterio de la espiritualidad está oculto en la conciencia cósmica, en la suprema conciencia. Krishna es el controlador de todo el universo. Incluso entonces, Él no está lejos de ustedes. Aunque Krishna, la conciencia infinita, y también existió el Krishna como ser humano, pero es la misma fuente, es la misma, digamos así, la misma conciencia en diferentes aspectos. Entonces, no está lejos de nuestro, digamos así. ¿Quién en este mundo está más cerca de todos ustedes? Ciertamente es Krishna. Es decir, ¿por qué? Porque está dentro de nosotros mismos. Nosotros estamos hechos de Krishna. El mundo entero está hecho de conciencia. Entonces no hay un alejamiento. Si nosotros le buscamos a Él, no importa a través de
qué nombre lo llamamos, es siempre el mismo ser cósmico. Este ser cósmico no hace diferencia entre naciones, entre planetas, entre estatus social, en color, en conocimiento. Tanto vale un analfabeto como un gran erudito que tiene un PhD. Para él, todos son sus hijos. Entonces, ¿quién en este mundo está más cerca de todos ustedes? Ciertamente es Krishna. ¿Y a quién aman más en el mundo? Nuevamente es Krishna. Krishna, tal vez lo aman inconscientemente, mientras que él los ama conscientemente. Sabe muy bien quién en este mundo es. Él sabe, Krishna sabe, en este mundo quién es pecador y quién es virtuoso. Sabiendo muy bien qué es qué, él ama a todos sin discriminación. No se aparta de nadie por desprecio. Él nunca dice que no le permitirá a fulano de tal un lugar en su corazón, porque esa persona es un pecador. Para él, un pecador y una persona virtuosa son iguales. Siempre deben recordar que cualquiera que sea la historia pasada de una persona, el vínculo de una persona con Krishna, desde el tiempo sin comienzo hasta el tiempo sin fin, siempre será el mismo. Por lo tanto, nunca, bajo ninguna circunstancia, se debe permitir que ningún tipo de duda o ansiedad entre en vuestra mente. O sea que la relación con Krishna, la relación con Paramapurusha, la conciencia cósmica, es eterna, de la eternidad a la eternidad. Y allí está, desde que venimos, desde, digamos así, de lo más subdesarrollado de esta creación hasta que logramos el punto final, ahí está, mirándonos con amor. Cada vez que nos caemos por nuestras acciones, ahí va y nos levanta, como un verdadero padre. Eso es el amor eterno. Y este nunca falla, nunca nos olvida. Bueno, este es un título que se dio el 8 de julio de 1979, de tarde, en Ludhiana. Por eso él explica el significado de la palabra Ludhiana. Discurso sobre Krishna y el Gita, una compilación. Esto es un tema electrónico, digamos que así es está impreso el libro en inglés, lo vamos a traducir al español también, con la gracia divina, y esto es, digamos, el tema está sacado de la versión electrónica del mismo libro. Imagínense, Ananda Murti, que le llamamos cariñosamente Baba, dejó 271 libros. Como lo he dicho en otros momentos, él daba sus charlas. Al principio, a lo mejor no había, ¿cómo se dice?, grabadora, a lo mejor en los años 54, 55, y tomaban varias personas nota. Y luego se han registrado, se han grabado, y de allí se han escrito y traducido los libros en diferentes idiomas. Bueno, amigos, esto es tan hermoso que hablando de estas cosas, de estos temas y de la conciencia cósmica, le da a nuestra vida un valor increíble. Les da un valor increíble. Bueno, los dejo con un gran namaskar, y la semana que viene mucho más. Buenas noches a todos.